santo, muy fuerte. Eso es ciencia y eso es una revelación de Dios para nosotros. Entonces, Jesús viene a mostrarnos un nuevo pacto con mejores promesas, dice la Biblia. Aleluya. Entonces, ¿por qué yo tengo que aferrarme a las promesas del Antiguo Testamento? Y vuelvo a caer a las religiones que son erróneas en sus doctrinas y en sus enseñanzas. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo. Hoy estamos como siempre con alguien que es de la casa. Usted lo conoce, así que vamos a dejar que él se esté presentando. Bueno, para mí un gran placer nuevamente estar con ustedes, su hermano, Pastor Víctor Almanzar. Por la misericordia de Dios, estamos pastoreando aquí en República Dominicana, en la Iglesia de Jesús, ubicada en Los Ríos, en el sector de Los Ríos, en el sector de La Esperanza, calle Primera. Ahí está la Iglesia de Jesús. Estamos a sus órdenes y estamos aquí para traer una palabra de bendición. Aleluya, ya usted escuchó, así es que ahora vamos a escuchar la palabra que Dios ha traído en este día para nosotros, para enriquecer nuestra alma. Amén, amén. Así que, pastor, sin más preámbulo. ¿Sabe qué? Un breve preámbulo, valga la redundancia. Hay muchas personas a veces que llaman a uno y le preguntan dónde está la congregación. Y yo casi no muy constantemente digo ni siquiera que soy pastor ni de la congregación. Pero no sé si alguien que no tenga dónde congregarse o que sea nuevo creyente, quizás quiera llegar allá. Exacto. Y por eso pues le damos la dirección para que si alguien pues quiere visitar nuestra iglesia, ya estamos a la orden en cualquiera de nuestros servicios, miércoles, viernes o domingo. Así que ya lo saben. Amén. La Iglesia de Jesús tiene sus puertas abiertas para todos los moradores de Los Ríos y más allá en la República Dominicana y el mundo. Bueno, pues vamos al tema. El tema que tenemos para este momento es de viejo a nuevo. Y quizás ya el año va como, ¿verdad?, caminando. Sí. Y ya diríamos, bueno, ya está concluyendo enero del 2023 y ya el año ya como que ya no está nuevo. Ya no está nuevo. Todo lo que es nuevo no tiene nada de viejo. Así es. Porque sería una contradicción decir que algo es nuevo y que tiene algo de viejo. Algo viejo. Si es nuevo y si es viejo, es viejo. Usted no va a decir, no, está como nuevo. Está de medio uso. Está de medio uso. Si algo es viejo y si es nuevo, es nuevo. Nuevo. Ahora, ¿cómo algo de viejo puede pasar a nuevo? Si lo que se entiende por la lógica es que de nuevo a viejo. Si usted nace, usted entiende que nació y está nuevecito, está muchachito, está niño, está joven y va creciendo hasta envejecer. Es la naturaleza humana. Así es. Hay una película que yo venía pensando en eso con este tema cuando venía en el vehículo, que es de Brad Pitt, que es una persona que nace viejo y se va haciendo joven en el tiempo. Sí. Creo que la historia se llama la película, la historia, se me olvida el nombre, creo que, bueno, se me olvida el nombre porque es el nombre de la persona que tiene la película. No me acuerdo el nombre, pero yo lo he visto. El asunto es que él va de viejo a joven, que es una contradicción. Incluso ganó premios esta película, ganó premios Brad Pitt por esa película, valga la mención. Cuando yo hablo de viejo a nuevo, quiero hacer alusión de una vez de qué se trata, aunque lo vayamos desarrollando a través de este video, de esta pues grabación. La Biblia habla de un viejo pacto y un nuevo pacto, de un antiguo pacto y un nuevo pacto, o de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, que realmente la palabra correcta no es testamento, sino pacto. Pacto antiguo y el pacto nuevo. Dios estableció dos pactos para mostrarnos toda la salvación desde la antigüedad hasta los tiempos contemporáneos que estamos viviendo, que en el tiempo de Jesús eran los tiempos postreros, lo que estamos viviendo que se mencionaba. O sea, los tiempos que venían después de descender el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos de viejo a nuevo, tenemos que entrar a una conceptualización que va en contra de todo raciocinio, de toda lógica y de todo razonamiento humano. Aleluya. Porque la lógica, vuelvo y repito, es que usted vaya de lo nuevo a lo que se va poniendo viejo o a lo viejo. El libro de los Hebreos habla, creo que a la altura del capítulo 8, que lo que está viejo está próximo a desaparecer. O sea, cuando algo está viejo,
ya está próximo a ser desechado o a desaparecer o entrar en desuso. Cuando entra en desuso es porque algo nuevo lo sustituye. Lo sustituye, así es. Hay muchas confusiones a veces que se dice, bueno, Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero una vez que la ley se cumple, ¿qué se sigue haciendo en cuanto a la ley? Ya se cumplió. Ya se cumplió. Entonces, una vez que algo se cumple, que algo se consumó, como mismo Jesús lo establece en su palabra, consumado es cuando establece ya el fin de todo su ministerio aquí en la tierra, está estableciendo que aquella ley que el hombre no podía cumplir, no era que la ley era mala, sino que el hombre no podía cumplirla. Ya él la había cumplido. Y al cumplirla, entonces entra un nuevo pacto que ya Dios había establecido en ese mismo antiguo pacto de que vendría un nuevo pacto con nuevas leyes y mejores leyes, según lo que la Biblia dice, con la ley de la libertad. Porque entra en una contraposición el antiguo pacto como una ley de esclavitud al pecado y el nuevo pacto como una ley de libertad espiritual. Entonces mucha gente entra en cierta contradicción. Sí. Y muchos dicen, tenemos que seguir viviendo en el Antiguo Testamento o en el pacto antiguo, o tenemos que establecer el nuevo pacto de la gracia, como se le llama, el nuevo pacto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa transición? La Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir o de la luz. Para el razonamiento humano, primero es la luz y después la sombra. Después la sombra. Porque la luz genera la sombra. Amén. Sin embargo, la Biblia establece que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, de las figuras que se presentan en el Antiguo Testamento eran símbolos y no la esencia de lo que había de venir, sino una representación simbólica a través del Antiguo Testamento. Por eso vemos que los sacrificios de los corderos era que tipología del sacrificio de Cristo y era un simbolismo. Y todo lo que vemos a Moisés con la ley y la libertad del pueblo era también tipología de la libertad espiritual que iba a venir a través de Jesucristo. Incluso Moisés es el único personaje que llegan a compararlo con Jesucristo en la Biblia. Y hacen una comparación entre Jesús y Moisés. Porque Moisés representaba la liberación del pueblo, así como Jesús representaba la liberación del mundo. Pero el asunto es que en el caso del Antiguo Testamento era una relación más con los hebreos que con cualquier otro lugar. No era una relación con los gentiles ni con el mundo. Así es. Todo lo que pasaba en la antigüedad y en el Antiguo Testamento era ejemplo para todo el mundo. Por eso dice que Israel es un proverbio para el mundo, es una enseñanza de Dios, de cómo Dios trata con el hombre. Incluso nosotros en la iglesia traspolamos la experiencia del pueblo de Israel. Cuando hablo de Israel no hablo de la persona Jacob, que se llamó Israel, sino del pueblo en conjunto hebreo, que muestra en totalidad cómo es Dios con el hombre y cómo el hombre es con Dios en rebeldía, en desobediencia, en muchísimas situaciones y todo lo que sucede de procesos, de pruebas, de transiciones y de cuestiones que llevan al hombre a una transformación, de no ser nada, a hacer algo. Hacer eso que Dios estableció. Y eso mismo es el pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos el tabernáculo también en la antigüedad, vemos que el tabernáculo es una representación en todos los sentidos y cada cosa del tabernáculo. Se estudia el tabernáculo porque aquí no nos da el tiempo para eso, para desarrollar cada significado de cada cuerda, de cada estaca, de cada columna, de cada puerta, de cada altar, de cada espacio desde el atrio al lugar santo, al lugar santísimo. Todo eso era una representación no del templo de Salomón ni de los templos que se hicieron en el tiempo de Herodes. No estamos hablando de esos templos, estamos hablando del templo que es el ser humano representado en Jesucristo. Gloria. Y que todo eso representaba a Jesús en todo el orden del tabernáculo. Todo el orden del tabernáculo era el mismo Jesús representado en él. Entonces, todo eso era la sombra. El apóstol Pablo dice que todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras antiguas se escribieron para conocimiento nuestro, para que nosotros conociéramos a Dios y de ahí entonces pudiéramos ponerlo en práctica en el Nuevo Testamento. Por eso se habla de la contraposición de la fe y las obras, porque el Antiguo Testamento representa obras. Amén. Obras. Pero el Nuevo Testamento representa fe. Pero entonces viene Santiago y dice, la fe sin obra es muerta. Santiago capítulo 2, verso 17 dice, tú me quieres mostrar tu fe sin obra, yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, para yo tener fe, mis obras tienen que demostrar que tengo fe. Pero yo no puedo demostrar que tengo fe simplemente por las obras. Porque la fe se demuestra por la certeza y la convicción que yo tengo. Y la vida espiritual que me lleva a obrar correctamente y conforme a lo que Dios quiere. Aleluya. Entonces se explica, tiene una explicación. Nadie que tiene la salvación va a vivir de espalda a ella.
Después que usted recibió a Cristo, usted vive conforme a la voluntad de Dios, a los estatutos y a la palabra que Dios establece. Así es. Y no hay que empujarlo para usted hacerlo. Entonces, eso que usted ya tiene, usted lo manifiesta en obras. Y entonces ahí viene manifestándose lo nuevo. Entonces, cuando hablamos de esa contraposición entre lo viejo y lo nuevo, entre si el Viejo Testamento todavía está vigente o no, si las leyes que se habían establecido, incluso las observancias de Moisés, que eran más de 600, unas 613 observancias para el pueblo de Israel, que venían desde las cosas humanas, que tenían que ver con sanidad, con cosas sanitarias, con cosas sociales. Hablaba de salud cuando alguien estaba enfermo, hablaba de cosas sociales cuando habían problemas y conflictos por tierra o por un matrimonio, un divorcio. Todo eso eran conflictos que no tenían mucho que ver con lo espiritual en el sentido práctico. Amén. Lo que tenía que ver con lo espiritual en el sentido práctico era la adoración, era la consagración, la oración, la búsqueda de Dios, la adoración a Dios, que era lo que Dios siempre le establecía al pueblo, que le adorara a Él. Porque el conflicto era por no adorar a Dios. Amén. Ese era el conflicto del pueblo. Por buscar otra cosa que adorar, o buscar respuesta donde no la había, o entender que Dios tardaba en responder. Imagínese usted, el Antiguo Testamento, 4000 años de historia, para venir Jesús, una promesa que se hizo en el Génesis. Usted esperarla, se desespera el ser humano. Los que no murieron, porque murieron muchos, esperando la promesa, dice la Biblia. Y promesas que Dios estableció para muchos todavía están en el cumplimiento de que va a finalizar en el tiempo postrero de la transformación y de la consumación de los tiempos y del cese de los tiempos, como dice Apocalipsis, que el tiempo no será más. Entonces, cuando entramos a ver de lo viejo a lo nuevo, cualquiera diría, bueno, pero si lo viejo es fundamento de lo nuevo, y aunque sea sombra, habla de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento, sí, pero el cumplimiento viene después del Antiguo Testamento. Sí. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que habla del cumplimiento o el cumplimiento mismo? El cumplimiento. El propósito es el cumplimiento. Ahora, ¿qué es más importante? ¿El cumplimiento o la manifestación de ese cumplimiento postrero? Entonces, el cumplimiento tiene un propósito que se va a cumplir y automáticamente se cumple el otro propósito, el que pasó, ya no tiene ninguna razón. Sí, porque se está viviendo en la realización de eso que se estableció. Entonces, el Antiguo Testamento, la misma Biblia habla de que ya no hay los mismos sacrificios por los pecados. Entonces vemos religiones todavía atrasadas viviendo en el Antiguo Testamento. Y ahí viene el problema que quizá usted dirá, ¿y cuál es el problema de pasar de viejo a nuevo? Aleluya. Porque usted pasa de nuevo a viejo y va en un proceso regular que usted lo entiende fácil. Pero pasar de viejo a nuevo cualquiera no lo entiende. No lo entiende. Entender que Dios hizo al hombre viejo y no niño. Y que el hombre ha ido en descrecimiento humanamente para ir en un crecimiento espiritualmente. Aleluya. Es complicado para algunas personas entenderlo. Pero vemos, por ejemplo, iglesias tradicionales como las que han fundado en la mayoría de los países de América. Hablamos por ejemplo, del catolicismo, que todavía tienen sacerdotes. A veces ellos dicen que son pastores de la congregación, pero han ido como tratando de adherirse, de acomodar las cosas a lo que la Biblia dice. El nuevo pacto trae pastores. El antiguo pacto tenía sacerdotes que iban al lugar santísimo. Cuando se rompe el velo del lugar santísimo, cuando Jesús cumple y consuma todo lo que la ley había establecido para morir por nuestro pecado. Entonces ya no hay que ir donde el sacerdote a llevarle un cordero por nuestro pecado, ni Dios se está acordando de nuestros pecados para que nosotros llevemos un sacrificio para Él olvidarse de ello, sino que ya Dios se olvidó, automáticamente nosotros reconocemos a Cristo porque se hizo un solo sacrificio para toda la eternidad. Alabanza. Entonces es un sacrificio completo en Jesús. Y de ahí el problema de la gente que tiene ambas cosas unidas o que tiene el Antiguo Testamento abrazado. Viene el legalismo dentro de eso. Viene muchas veces la apostasía, la herejía, las sectas nuevas que vemos. ¿Qué está pasando hoy día? Que yo lo menciono mucho. Por ejemplo, con el misticismo y la mística judía. Que quieren traer cosas del Antiguo Testamento, celebraciones y fiestas y demás que hay que realizar como si los cristianos fuesen judíos. El judaísmo era una religión del tiempo de Jesús en el Antiguo Testamento. Y que todavía el judaísmo exista hoy, eso no es problema nuestro. Porque Dios lo ha permitido porque Él tiene un propósito con los judíos. Y de ahí es que viene el judaísmo de los judíos, del pueblo judío que descendió de Judá, de la tribu de Judá. Entonces, esa tribu y ese pueblo y esa religión judía la practicó Jesús. ¿Cuál fue la religión de Jesús? Cristiano, adventista, testigo de Jehová, católico. No. Jesús fue judío. Nació judío, vivió judío, practicó la religión judía, predicó a los judíos y más allá de los judíos, todo el que podía predicarle, samaritano o no,
fuera de las tierras o más allá de lo que habían nacido en Israel. Y eso trascendió a través del apóstol Pablo a los gentiles, a Roma y a otros países, Atenas y demás. Todo eso fue establecido en el Antiguo Testamento. Pero esa religión judía no era simplemente la salvación de nosotros. La salvación de nosotros es Jesucristo. Entonces Jesucristo dice, de los dos pueblos yo hice uno. Yo unifiqué todo. Pero en el judaísmo eso no se acepta. Para usted ser judío, tiene que hacerse judío. Tiene que hacerse judío. Entonces, ahí entra la tradición y entra la ley nuevamente. Entonces, ¿qué hace? No acepta la gracia. Cuando yo no acepto la gracia, yo quiero vivir por la letra, por el legalismo. Y de ahí que el apóstol Pablo dice en un momento que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y esto ha sido mal entendido, mal interpretado y hasta mal enseñado. Y de ahí que mucha gente no va a los institutos bíblicos, muchas iglesias evangélicas pentecostales, que yo tengo conocimiento de eso, porque le dicen a los miembros, usted no puede estudiar en un seminario, un instituto bíblico, porque la letra mata. El Espíritu Santo es que da revelación, es que da poder y que da conocimiento. Y todos los dones y el conocimiento vienen a través del Espíritu Santo. Totalmente de acuerdo con lo que dicen eso, pero totalmente en desacuerdo con lo que dice que la letra mata, porque la letra mata cuando no se tiene el espíritu. El espíritu hace que la letra tenga vida, porque el conocimiento no está en la letra, sino en la profundidad que ella encierra en su contenido. Porque el contenido de la letra es la palabra de Dios, que no es visible ni tangible humanamente, sino que entra y penetra a través del espíritu en nosotros. Entonces, entender eso de viejo a nuevo se le hace complicado a la gente. ¿Cómo se puede escribir antes de que la palabra esté materializada? Aleluya. O sea, Dios escribió su palabra para nosotros antes de que cosas que están en la palabra escrita hayan sucedido. Escuche bien lo que estoy diciendo. Cuando usted entra a la dimensión de Dios, usted se va a dar cuenta que cuando usted puede escuchar un acontecimiento antes de ver el efecto de ese acontecimiento, usted está sabiendo de algo antes de que acontezca. Amén. Y yo he puesto un ejemplo en algunas ocasiones del rayo. Cuando usted escucha el trueno del rayo, hace rato que ya usted vio el rayo de luz. Así es. Que le llaman el rayo. Que es la descarga de energía que se da a causa del choque de esas partículas en las nubes. Entonces, escuche lo que estoy diciendo. Y a los segundos de usted ver la luz del rayo es que usted escucha el trueno. El trueno, así es. Pero ya desde que usted ve la luz del rayo, usted sabe que hubo un trueno. Así es. Pero no ha sonado. No hay ninguna evidencia epistemológica que usted pueda verificar por usted mismo, por sus sentidos, por el oído, por la vista. Más que el rayo. Sí es. Entonces, cuando suena el trueno, usted está escuchando un acontecimiento que ya usted vio en el futuro, porque ese acontecimiento sucedió en el pasado. Amén. Entonces, cuando hablamos de viejo a nuevo y del Antiguo Testamento al nuevo y de la letra o la sombra a lo que ha de venir, a la luz, al conocimiento, al espíritu, estamos viendo un acontecimiento que podríamos hacer una comparación con lo que estoy diciendo. Se escuchó antes de verse. Antes de ver a Jesús ya se sabía de él. Ya se sabía. Santo. Ya se había establecido en su palabra en el Antiguo Testamento. Entonces, como si viniéramos de lo viejo a lo nuevo, pero realmente lo que hay es una revelación de Dios de un tiempo pasado presente con un futuro implícito en él que se revela en el momento que Dios lo establece para que nosotros conozcamos toda la historia de manera general en un acontecimiento. Entonces nosotros podemos ver toda la historia de la humanidad desde su principio hasta su final sin que cosas de esas todavía hayan sucedido. Santo, muy fuerte. Eso es ciencia y eso es una revelación de Dios para nosotros. Entonces, Jesús viene a mostrarnos un nuevo pacto con mejores promesas, dice la Biblia. Aleluya. Entonces, ¿por qué yo tengo que aferrarme a las promesas del Antiguo Testamento? Y vuelvo a caer a las religiones que son erróneas en sus doctrinas y en sus enseñanzas. Entonces, de repente, hay personas que entienden que usted no se salva si no guarda el sábado, si no diezma, si no hace tal o cual cosa que ya la ley establecía en el Antiguo Testamento y algunas ni siquiera eran leyes establecidas por Dios o estatutos. Entonces, la asumen como que sí y obligan a los miembros que sí tienen que hacerlo y confunden a los miembros cuando llegan personas que enseñan las cosas correctamente. Así es. Porque la gente piensa que la confusión viene por alguien que enseña correctamente. En una ocasión yo estaba en un panel y hablábamos de un tema espinoso como el diezmo, que me lo han pedido aquí y todavía no he querido tocarlo. Hay que tocarlo, sí, hay que tocarlo. Ya veremos más adelante, porque mucha gente no quiere aceptar las cosas y entiende que hay cosas que ya son normas, que son muy buenas y que hay que aceptarlas así y que hay que asumirlas cuando no sea ni siquiera un mandato o un mandamiento bíblico. Santo. Y lo primero que yo pues establecí en aquel lugar fue lo siguiente.
¿en qué parte de la Biblia dice que el diezmo es un mandamiento para la iglesia de hoy? Nadie pudo contestar esa pregunta. Porque no lo dice la Biblia. Santo. O sea, en los 10 mandamientos de la ley de Dios, que es lo que nosotros tomamos en ese decálogo que Dios le dio a Moisés, en las tablas de la ley, que de ahí se deriva todo el contenido del Antiguo Testamento en cuanto a la escritura de lo que tenía que hacer el hombre, más allá con las observancias que legisló Moisés para el pueblo. ¿Qué es lo que dice? El diezmo surge de una manera voluntaria, Amén. como ofrenda especial. Entonces, la gente escucha esto y comienza entonces a entender lo que se le ha enseñado y a contradecir lo que se le enseña. Sin textos bíblicos y sin nada, y sin escudriñar. Y aunque usted de los textos bíblicos dice, no, esto es bueno, Sí. y esto hay que hacerlo. Y A esto mí me lo enseñaron y ahí me quedo. Y no es que no se haga ni que esté mal que se haga. El asunto es cuando no se enseña correctamente. Entonces, donde entra la confusión y la gente empieza a tomar el Antiguo y el Nuevo Testamento y a fundirlo en uno, o a vivir conforme al legalismo, al Antiguo Testamento, y el que no hace esto se va a condenar, y el que no hace esto es un ladrón, y el que no hace esto va para el infierno, y el que no hace esto no puede ser líder en mi iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Yo he escuchado pastores decir, yo no bautizo a nadie que no diezme. Y eso no es correcto, ni es bíblico, desde mi punto de vista. Sí, pastor. Y incluso hay personas que no, como usted dijo, no pueden ser líderes, no pueden tener un liderazgo si no diezman. Yo lo he escuchado. Y yo no quiero abundar mucho en este tema porque eso es un solo tema para un solo video. Porque yo sé que ya desde ahora los comentarios van a estar Sí, se van a empezar a favor o en preguntar. contra. Ahora, cuando usted escudriñe la Biblia, usted se va a sorprender que muchas veces se ha enseñado que el diezmo es un 10%. Sí, Sin es embargo, cierto eso. bíblicamente no es un 10%. Ah, no, usted va a tener que explicarnos eso. Entonces, eso va a haber que explicarlo en un estudio. Hay que explicarlo. ¿Por qué razón? Porque el diezmo no era un 10%, sino que era una fracción de lo mejor que se tomaba en aquel tiempo, sea frutos o sea animales. No era que si usted tenía 100 llevaba 10, era que si usted tenía 100 de los 10 mejores, usted sacaba el mejor. Escuche lo que le estoy diciendo. Incluso había un diezmo que se daba cada 3 años, que ni siquiera era anual, ni mensual, ni semanal. Hay un sinnúmero de cosas, pero no se enseñan. ¿Por qué? Porque tomamos el Antiguo Testamento y tomamos cosas, como le decía, del sacerdocio católico y de otras cosas. Entonces se toman cosas del Antiguo Testamento y se crean en religiones normas y doctrinas que llevan a la persona a una confusión, porque cuando yo le enseño correctamente o alguien trae un conocimiento bíblico correcto, con revelación y conciencia, con doctrina correcta, sana, la persona ya está arraigado a ese conocimiento anterior y se siente bien. Y hay cosas que ni siquiera son pecados, pero una cosa lleva a la otra. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos las cosas claramente como son y no como alguien quiere presentarla o como a alguien le conviene. Porque entonces viene la situación de la conveniencia. Entonces cuando yo toco intereses, entonces eso hace que me repelan. O sea, si yo toco un interés monetario y esa persona se siente repelido y dice, no, ese pastor no se puede invitar aquí porque cuando viene a ver me habla de tal cosa y a mí no me conviene. Sí. Y entra un espíritu que no es de Dios. Y no queremos eso. No es que no lo queramos, sierva. Ha entrado en mucha gente. Lo digo porque a mí me ha pasado. Sí. Y yo de lo que me ha pasado hablo y a veces hay personas que dicen, no toda la verdad se dicen y no es bueno que tú hables de lo que te ha pasado porque le puede hacer daño al evangelio. Al evangelio no le va a hacer daño ningún testimonio. Ahora, cuando sea verdad, porque si hay gente que inventa muchas mentiras y falsea muchos testimonios para impactar o para que la gente lo asuma, a mí no me interesa que me busquen por un testimonio fantástico. A mí me interesa que lo que yo enseñe sea correcto conforme a la voluntad y a la palabra de Dios para yo no condenarme ni que usted tampoco se pierda, ni que yo sea tropiezo para usted. Así es. Entonces, hay gente que no entiende eso. Y esas son cosas que Dios nos las da a través del Espíritu Santo y nos aferran más, nos arraigan, nos afirman más en la fe. Amén. Y en la salvación. Y nos permiten estar firmes. Entonces, cuando se enseña correctamente, vamos a ver que el que yo hablo de viejo a nuevo puede traer confusión, porque es lo que estoy diciendo. Sí. Para cualquier mente normal, ¿cómo de viejo se va a venir a lo nuevo? Si lo normal es que de nuevo a viejo. Entonces, cuando usted se quede en lo viejo, ya estando en lo nuevo, se revienta. Y es que habla de los odres. Cuando Jesús pone el ejemplo, dice que el que toma vino nuevo no lo eche en odre viejo. Porque el vino nuevo va a tener una descomposición física en el proceso de añejarse, que si donde lo introdujeron es viejo, el odre lo va a reventar, no va a resistir. Dios mío.
Pero cuando ese vino se echa en un odre nuevo, entonces empieza a añejarse junto con el vino, el odre se añeja todo adentro, y cuando usted toma el vino viejo se va a dar cuenta que es mejor que el nuevo. Santo. Muy fuerte. Pero para que el nuevo sea viejo tuvo que añejarse. Sí. Pero para que el viejo pase de viejo a nuevo es un proceso Sí. que hay que procesarlo bien, químicamente, Sí. mentalmente y en el entendimiento. Amén. ¿Cómo es que el vino pasa de viejo a nuevo? ¿Cómo es que entra en vez de una descomposición en una composición? Aleluya. Entonces, Escuche lo que eso. Dios hizo con la palabra fue entrar en esa composición de renovarnos en el tiempo. Aleluya. Hay una renovación que el hombre no la acepta, y de ahí que Pablo habla en los Romanos de esa renovación del entendimiento. Y que todo el que es cristiano y es creyente es porque ha tomado un punto de referencia para renovar su vida. Se llama Jesucristo. El paradigma, Aleluya. el ejemplo, el modelo a seguir del creyente no es Moisés, no es Abraham, no es Jacob. Por ahí había personas peleando con Jesús que eran hijos de Abraham. Ujú. Por ahí hay judíos diciendo que son hijos de Moisés y que Moisés es su patriarca. Pero hay árabes diciendo también que Abraham es su patriarca, Abraham. porque hay una descendencia de los árabes a través de Moisés y de la esclava que contradice la libertad con la esposa, Ujú. con Sara, que de dónde viene la promesa. Y ahí vemos la diferencia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Un testamento o un pacto donde había esclavitud es muy diferente a un pacto donde hay libertad. Donde hay libertad, sí es. Entonces la ley esclaviza, porque si no se cumple hay un juicio Amén. y hay muerte. El nuevo pacto libera, porque ya nosotros, hay alguien que cumplió por nosotros y nos justificó. O sea, pagó la fianza, pagó el precio por el castigo que nos correspondía. Entonces ya no nos toca a nosotros pagar el precio, sino que ya está pago. Entonces ya yo estoy caminando en libertad. Pero para yo entender eso, no puedo arraigarme todavía a las cadenas de la esclavitud. Por eso el Amén. apóstol Pablo dice que si a libertad fuimos llamados, entonces tenemos que entender a qué libertad fuimos Aquella llamados. libertad, sí es. No podemos seguir todavía en los rudimientos de la carne y de la esclavitud. Porque ya el antiguo pacto cumplió su propósito. ¿Qué es un pacto? Porque no es un testamento, es un pacto. Dios es un Dios de pactos. Sí es. Se habla de testamento porque para que haya herencia tiene que haber muerte del testador. Ujú. Y como el testador es Dios y la herencia que nos da es la vida eterna, la salvación y las riquezas del reino, y nosotros nos hizo su hijo, entonces ahí entra en un sentido lo que se dice para hablar de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento murió Jesús en el medio de la historia, entre el Antiguo y el Nuevo. Por eso habla de mediador. Entonces donde todo converge es en Jesús. No es ni en el Antiguo ni en el Nuevo, es en Jesús. Es Jesús. Ahí es que está la salvación. Y de ahí se desprende toda la historia. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de una libertad que va a sobrepasar incluso el entendimiento de algunos. Cuando yo hablaba al principio de que el Antiguo Testamento es sombra y que el Nuevo es luz, hay todavía personas que no entienden lo que es la No, luz. no lo entienden. Ni por qué Jesús toma la luz como referencia para presentarse diciendo, yo soy la luz. Y por eso Jesús le decía a muchas personas de su tiempo, de mí hablaban los profetas, de mí escribió Moisés. Todo lo que ustedes han leído ha sido sobre mí. Aleluya. Y ustedes no creen en mí. Entonces el legalista se aparta de Jesús. Porque el legalista cree en lo que está leyendo y en lo literal y no en lo espiritual, Lo espiritual. a totalidad. Asocia lo literal con lo espiritual, pero a su manera, Ok. sin revelación y sin profundidad. Entonces cuando yo entro en lo nuevo, yo me renuevo. Y ya yo no es por lo que me enseñaron mis padres, que me criaron en la iglesia tradicional, enseñándome a rezar el rosario, a irme a pie 20 kilómetros a un altar, Dios. ni nada de eso. Ya yo tengo una libertad donde yo he decidido, por el entendimiento que el Espíritu Santo de Dios me ha dado, cuál es el camino que debo seguir, que es Jesucristo, que no me ata a esos sacrificios de caminar 20 kilómetros a pie para ser salvo o muy para fuerte. recibir un milagro. Pero tampoco me ata a matar un buey, una paloma, un palomino, un becerro, un cordero, para que me perdone los pecados. Santo. Porque eso lleva al hombre a reincidir. Ujú. Si yo tengo 100 ovejas, yo voy a pecar 100 veces porque tengo 100 Claro. animales que sacrificar. Claro, yo tengo. Entonces el rico pudiera vivir su vida Aleluya. el rico pudiera vivir su vida pecando
Y hay religiones hoy que están enseñándole a la gente que son bendecidos por dar. Y prácticamente le enseñan cosas erróneas. Cosas erróneas, así es. El que puede dar más, entonces todo el tiempo va a ser bendecido. Y el que no pueda dar, ¿qué va a pasar con esa persona? se lo llevó el otro. Se lo llevó el otro, el que no lo trajo. Entonces, cuando nosotros entramos a ver lo que significa de viejo a nuevo, no vamos a estar atrasados. Hay un término que se utiliza en tecnología, que son las actualizaciones. Y los equipos hay que actualizarlos. Y ellos mismos le envían las actualizaciones de los equipos según el sistema operativo que tiene. Teléfono inteligente, sea Android o sea iOS de iPhone. Te manda actualizaciones. Poniendo un ejemplo que podemos entender en nuestros tiempos, ¿verdad? Así Modernos. Así es. Entonces, el cristiano tiene que actualizarse. Y usted dirá, ¿cómo así, varón? Sí. Por eso hay temas que le chocan a muchos creyentes, porque no lo han escuchado y dicen, pues yo no he escuchado eso. Y ese término que el varón está trayendo, porque usted tiene que actualizarse. Hay cosas que usted tiene que actualizarse. Entonces, cuando usted entra en una actualización del software, lo que se conoce como el cerebro, la parte operativa, donde está la mente, y usted empieza a tener una nueva programación, que serían los algoritmos, los que manejan el razonamiento para corregir errores, y la data que da el conocimiento y la memoria, y usted empieza a tener una materialización correcta, haciendo las cosas conforme a sabiduría, inteligencia y conocimiento espiritual. Usted tiene una renovación porque aceptó el Espíritu Santo que lo hizo libre a través de Jesucristo. Y usted está entrando a un nuevo pacto. El pacto no era posible en el Antiguo Testamento porque el hombre no podía cumplirlo. No podía. Entonces Dios siempre cumplió. Y aunque el hombre era infiel, Dios seguía siendo fiel. Así es. Y aunque el pueblo fallaba, Dios seguía ayudando al pueblo y peleando por el pueblo y abriéndole puerta al pueblo y supliendo al pueblo. Y aunque lo castigaba en algunos momentos, como quiera, al final, ya lo que Dios había establecido, él juró por sí mismo, dice la Biblia. Aleluya. Tenía que cumplirse. Amén. Porque la palabra de Dios no cae por el suelo, o sea, no se queda sin cumplimiento. Entonces ya se cumplió, ya eso no hay que volverlo a cumplir. ¿Quién va a morir por los pecados? ¿Quién va a volver a entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio? Ni usted, ni yo, ni nadie. Entonces usted no puede ver el Antiguo Testamento para algunas cosas que le convienen o que usted quiere establecer porque usted lo cree así y otras no. Usted tiene que ver el Antiguo Testamento como lo que es, sombra de lo que había de venir. Conocimiento para conocer la luz, había que saber la sombra que ésta generaba. Había que tener un entendimiento y un conocimiento para arraigarse en la verdad y tener una diferencia entre la mentira y la verdad. Entonces cuando entramos y salimos de la sombra y entramos a la fe, vamos a ver que el poder de Dios es que hace las cosas y no nuestra fuerza. Aleluya. En la sobra usted cree que por lo que usted sabe o lo que usted conoce, la capacidad que tiene, quien usted es, por lo que sea. Pero cuando usted viene a la fe, usted se da cuenta que usted no es grande, que usted no es nada, que no es fuerte, que no es rico, que no es millonario, que no importa lo que usted sea, al final de cuentas aquí solamente vale Jesucristo. Así es. Y que al valer Jesucristo y usted tenerlo en su corazón, usted toma valor y que el Espíritu Santo de Dios entonces empieza a hacer las obras física, aún de la nada, aún de lo imposible, aún cuando usted no puede, aún cuando todo parece contrario, empiezan a fluir las cosas. Entonces venimos de lo viejo a lo nuevo, estamos actualizados. Esa actualización nos va a enseñar a nosotros que el evangelio que se nos predica de salvación también es un evangelio del reino, que era lo que Jesús predicaba y que casi no se predica. ¿Y qué es el evangelio del reino? No es el evangelio del sacrificio, es porque en el reino lo que hay es prosperidad, fiesta y esplendor. Aleluya. Entonces hay un proceso que se va agotando. El evangelio del reino nos muestra que nosotros entramos a una nueva dimensión en el tiempo y en el espacio y en las profecías y los propósitos que ya Dios había establecido. Amén. Pero no en el viejo pacto, sino en el nuevo que nos lleva a otro mejor todavía, que ya no es un pacto, sino el cumplimiento de ello. Así es. Y este sí se va a cumplir, porque el otro el hombre no lo pudo cumplir, pero en este sí, porque ya un hombre lo cumplió. Así es. Ya Jesús hizo la parte que a mí me correspondía. Entonces, cuando yo entiendo las cosas con esa claridad, yo voy a empezar a caminar por una doctrina sana, verdadera, conforme a la palabra de Dios. Amén. Yo voy a dejar el legalismo, voy a dejar las normativas que llevan a reuniones y a congregaciones sectarias y apóstatas. Voy a empezar a caminar por lo correcto y por la verdad. Entonces, de lo viejo a lo nuevo, lo viejo ya está para ser desechado porque lo nuevo lo sustituye. Así es. En el nuevo pacto ya Dios hizo la parte de él y la nuestra. Amén, gloria. Ambas partes. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Porque la luz quita toda tiniebla. La luz de Cristo quita todo lo que nubila nuestro conocimiento. Porque todo el Antiguo Testamento era sombra, porque había una operación de Satanás con más libertad, porque el Espíritu Santo de Dios todavía no había descendido sobre la tierra como está ahora. En el Antiguo Pacto era la primera manifestación del reino de Dios. ¿Cuál es esa? Donde Dios hablaba con Adán, hablaba con el hombre. Dios descendía y hablaba con el hombre.
Cuando entra el pecado, entonces sucede algo, se aparta esa presencia. Hay una división entre el hombre y Dios, que es lo que Jesús viene a reconciliar, y se crea una enemistad entre Dios y los hombres. En esa enemistad el diablo juega el papel de argumentar para que los hombres sean enemigos de Dios. Sí. Y en esa enemistad con Dios, entonces desde que vemos la creación del pueblo de Israel, hay un conflicto entre dos pueblos siempre. Entre el primogénito y el hermano, entre el pueblo de Israel y los pueblos. Y siempre va a haber ese conflicto, porque ese conflicto dual o esa dualidad conflictiva se da porque Satanás está operando con toda libertad hasta que Jesús viene a la tierra. Así es. Entonces, muy fuerte. Ese Antiguo Testamento, que es la primera manifestación del Padre en presencia en la tierra y que luego se aparta, la Biblia dice que el Espíritu Santo descendía solamente sobre reyes, sacerdotes y profetas en ocasiones, ocasionalmente. No moraba en ellos. Sí. Y descendía para que el cumplimiento se diese tal cual Dios lo estableció. Porque Satanás no puede operar con toda libertad. No. Entonces, cuando Jesús llega a la tierra, entonces viene una segunda manifestación, que es la intermedia entre el antiguo y el nuevo. Entre la manifestación del Padre y ahora con la manifestación del Hijo, que va a dar ¿qué? La manifestación del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, esa segunda manifestación es lo que hace que el tiempo sea antes y después de Cristo. Sombra y luz, obra y fe, ley y gracia. Condenación y salvación, esclavitud y libertad. Entonces usted tiene que decidir dónde usted quiere estar. Santo. Y no puede estar tampoco en el medio solamente, tiene que estar del lado correcto. Yo decidí, yo quiero la gracia. Y que no, estoy aquí, estoy allá, estoy allá y estoy aquí. Que lo que están judaizando ahora y quieren judaizar, que pasaba en el primer siglo también con Pedro, sí. Que Pablo tuvo que llamarlo la atención, sí. Bíblicamente lo amonestó, porque quería que la gente fuera judío, cuando ya había un rompimiento con eso. Y aunque los judíos siguen siendo el pueblo de Dios, la salvación no es solamente para los judíos. Le dio su boche, como diríamos aquí en Dominicana. Y no porque Pablo lo estableciera, sino que fue Dios que lo estableció. Así es. Y todavía hoy hay gente insistiendo con eso, lamentablemente, y da pena. Insistiendo con cosas que ya son del pasado y que deberían ser olvidadas. Porque todavía mucha gente al día de hoy no ha establecido en sus congregaciones, en su vida cristiana, en su supuesta vida cristiana, la verdadera doctrina que no nos hace simplemente cristianos, sino hijos de Dios. Que ahí yo tengo mucha confrontación también con personas. Jesús no vino a hacer a la gente cristiano, hermano, sáquese eso de la mente. Jesús vino a hacernos a nosotros hijos de Dios. Bíblicamente está comprobado y yo eso lo puedo comprobar. Nunca Jesús dijo, yo lo vine a ser cristiano. No. Cuando Él dice que sean sus discípulos, es para que sean igual a Él. Y Él no era cristiano, Él era hijo de Dios. Aleluya. Los cristianos son sus seguidores. Y no es que está mal el término, aunque fuera despectivo en Antioquía cuando surgió. Amén. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que estar claros en el conocimiento de Dios y en las manifestaciones de los tiempos y cómo Dios ha establecido los tiempos, los pactos, y cuál es el pacto que estamos viviendo y cómo debemos de vivirlo, y cuál es el cumplimiento que tiene que haber en nuestra vida, para que podamos ver las bendiciones de Dios fluir, para que no estemos estancados y en descrecimiento y en error y en falsedad. Entonces, para que no surjan tantas situaciones como la que estamos viendo, que vuelvo a repetir la que la dije en otro video, de tantas supuestas denominaciones que salen en las redes con un sensacionalismo porque lo vean haciendo cosas que no vienen al caso, predicando cosas que no vienen al caso. La mayoría de las iglesias tradicionales pentecostales predican más del Antiguo Testamento que del Nuevo. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque las historias del Antiguo Testamento son impactantes. Crea mucho impacto cuando usted relata historia del Antiguo Testamento. Pero el fundamento de la fe está en los evangelios. Aleluya. La iglesia se funda ¿dónde? En los evangelios. La vida de Cristo está ¿dónde? En los evangelios. El modelo a seguir de nosotros, ¿cuál es? Jesucristo. ¿O hay otro? No. Ese es el modelo a seguir. Es la cabeza de la iglesia, es quien nos dirige. Único. Entonces, cuando yo me enfoco en Cristo, el poder que va a haber en mí espiritualmente será un poder que trasciende. Amén. Cuando yo me enfoco en historia del Antiguo Testamento y a veces enseño cosas incorrectas, traigo cosas a colación que fueron históricas para un momento determinado, queriendo asumir que podemos ser tal o cual cosa del Antiguo Testamento, cuando ya eso es un periodo de la sombra y que ahora hay un periodo de la luz y que habían situaciones diferentes, entonces no vamos a vivir conforme a la práctica que Dios quiere que vivamos. Entonces, parece contradictorio para algunos.
Y por eso hay muchas discusiones, porque mucha gente habla de los libros hebreos y lo establecen como religión hoy día, diciendo que son los libros que tenemos que interpretar. Y yo hablaba de eso en un video, de que la gente cree que la palabra de Dios es una lengua o un idioma, y que los que saben hebreo son salvos, y que si dicen Yeshua, o si dicen Yahvé o Jehová, o dicen algún nombre en hebreo, ya eso le asegura tener más conocimiento, más cercanía a Dios, la salvación. Y eso es una estupidez. Y excúsenme la palabra. Porque Dios no tiene un idioma humano. Aleluya. Y como Dios habla, el hombre ni siquiera muchas veces lo entiende. Incluso el mismo Jesús decía, hay cosas que ustedes no me pueden entender. Que tiene que venir el Espíritu Santo para que la puedan entender en revelación y que Dios se la revele al Espíritu y la muestre. Porque lo espiritual se discierne en el Espíritu. El que está en letra está muchas veces en lo humano, en lo carnal, en lo físico, en lo material. El que entra en el nuevo pacto, entra en lo espiritual y entender las cosas invisibles. Por eso el apóstol Pablo era un apóstol tan poderoso. Porque el apóstol Pablo hablaba de misterios desconocidos. No se aferraba y conocía la ley más que nosotros. Pero entendía el propósito de la ley del Antiguo Testamento y del conocimiento que nosotros teníamos que recibir de ahí, más allá de la práctica. Porque la práctica del Evangelio entra con Jesucristo. Entonces, cuando yo soy igual a Jesús, cuando yo imito a Jesús, cuando mi paradigma, mi ejemplo, mi modelo a seguir es Jesús, entonces yo voy a vivir una vida no como cristiano, sino como hijo de Dios. Porque Jesús vivió como hijo de Dios en la tierra. Y esa era la discusión y por lo que lo mataron. Por decir que era hijo de Dios. Juan capítulo 10. Ustedes no me matan a mí por buenas obras. Ustedes me quieren matar porque dije que soy hijo de Dios. Y ellos dicen, no, por buenas obras no te apedramos, sino porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. ¿Y qué era él? Hijo de Dios. Iba a mentir, era hijo de Dios. Entonces lo que Jesús viene a mostrar no es eso, que el nuevo pacto rompió con el velo, ya no hay que tener un intermediario humano y que ya nosotros tenemos acceso a Dios y eso es lo que nos dice que somos hijos de Dios. Amén. Que podemos tener la comunicación que había en el Génesis, que se había roto por la enemistad del hombre con Dios. Entonces cuando entendemos las cosas en su justa medida y dimensión, sabemos hacia dónde vamos porque ya sabemos dónde estamos. Exacto. No estamos en la antigüedad, no estamos en el intermedio. Estamos ya en el tiempo que Dios estableció en sus propósitos eternos para nosotros hoy. Por eso la renovación de nosotros tiene que surgir. El cristianismo no es estático. El evangelio no es estático. La predicación no es estática, no es inerte. Va cambiando con los tiempos. Amén. Dios va cambiando los tiempos. Dice la Biblia, cree que cambia, que muda los tiempos. La gente cree que los tiempos no cambian. Estos no son los tiempos cuando yo nací en los 80, ni en los 90 cuando me crié. Sépalo. Yo tengo 40 años y he visto 4 procesos diferentes a través de cada década, del 80, de los 90, del 2010 al 2020 ahora. Hay otro proceso. Y vamos a entrar de aquí al 30 en otro proceso. Y vamos a ir transformando y la sociedad se irá transformando. Pero así mismo pasa en la religión. Hay gente que quieren enseñar cosas nuevas que no lo dice la Biblia. No lo dice. Y cuando yo hablo de viejo a nuevo, no de traer cosas nuevas que la Biblia no dice. Aleluya. Es de traer cosas nuevas que Dios tiene en la Biblia y que usted no conoce. Amén. Y que muchos se han detenido en lo viejo sin establecer lo nuevo y sin aceptar lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Jesucristo. Jesucristo renueva, Jesucristo cambia, Jesucristo restaura. A eso vino Jesús, a restaurar. ¿Qué es restaurar? Que algo que estaba dañado se arregla, se vuelve a recomponer. Entonces el hombre que estaba dañado por el pecado fue restaurado en Jesús para vivir ahora conforme a esa restauración. No podemos volver al daño, ahora tenemos que empezar a vivir en restauración. Y de ahí yo tengo otro choque, no sé si el tiempo todavía no es factible. No, ya no tratamos sobre el tiempo. Hay otro choque, qué pena con el tiempo. Sí, el tiempo. Hay otro choque que es el choque de la perfección que la gente tiene. El Antiguo Testamento, la Biblia dice que era imperfecto porque no podía ser perfecto al hombre. Exacto. El hombre no podía ser perfecto por las obras de la ley. El hombre se hace perfecto por las obras de la gracia, dice la Biblia. Jesús cumplió la ley, pero Jesús ya era perfecto. No fue que la ley lo hizo perfecto. La Biblia dice que Él se perfeccionó a través de la obediencia, pero tenía que tener la obediencia primero. Amén. Para esa perfección que no era la perfección de Cristo, del Hijo de Dios que vino del cielo, sino del Jesús que se muestra como hombre, que es la representación de nosotros y la enseñanza que Dios quiere darnos de cómo es la imagen de Dios en el hombre, con la cual Él nos hizo en la eternidad cuando dice hagamos al hombre a su imagen y su semejanza. El hombre tiene que entender eso en otra dimensión, porque Jesús es una muestra del hombre perfecto. Más allá de un Dios, se muestra como un hombre perfecto. Y la Biblia dice que el que no acepta que Jesucristo vino en carne y que fue hombre, es anticristo. Es anticristo. Para los que están por ahí diciendo cosas sin coherencia y sin entendimiento.
Si usted dice que Jesús no fue hombre, usted es un anticristo. Así lo dice la Biblia, el apóstol Juan. Jesús fue hombre en la tierra y hombre perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros alcanzamos esa perfección? Pasando de lo viejo a lo nuevo, en la renovación. ¿Y cómo es que somos perfectos? Obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad. Así es. El hombre que era imperfecto era desobediente. El hombre perfecto obedece. El hombre que era imperfecto vivía por la ley. El hombre que es perfecto vive por la gracia. El hombre que era imperfecto vivía en la sombra. El hombre que es perfecto vive en la luz. Entonces vemos esa contraposición, pero vamos a ver también la manifestación de vivir ahí. Amén. Vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, porque no es lo mismo lo que ven los hijos de Dios que lo que ven los cristianos. Así es. Por eso yo siempre estoy hablando últimamente del problema que hay con las nuevas religiones, que se llaman cristianos, pero no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Y de ahí viene el problema de mucha gente en la humanidad que dicen, que usted dice que nosotros somos criaturas, aquí somos todos hijos de Dios. Y en muchas religiones, todos somos hijos de Dios, somos hermanos. No, hermano. Lamentablemente, amigo, no todo el que tenga una religión es mi hermano. Mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Cristo lo dijo. Jesús lo decía. Los que hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Los que guardan su palabra. Los que viven conforme a la palabra de Dios. Si usted vive en una doctrina errónea, en la idolatría y en muchísimas doctrinas falsas de prosperidad y demás, y buscando cosas que Dios no ha dicho, y una supuesta santidad que hace a los otros verlo como que no son santos, cuando la santidad no depende de ropa ni de lo que usted diga, sino de lo que usted es en esencia. Así es. Entonces, por eso los hijos de Dios son diferentes. El Hijo de Dios se conoce. Donde quiera que llega Jesús lo conocían. La fama de Jesús no era porque estaba en internet, ni en YouTube, ni en Facebook, ni en Instagram. La fama de Jesús era porque era Hijo de Dios y trascendía. La gente lo conocía porque donde quiera que llegaba, sin tener que decirlo, ya sabían hasta los demonios que era el Hijo de Dios que había llegado. El Hijo del Altísimo. Así es. Entonces, de viejo a nuevo. Actualícese, pero no suelte a Dios. No suelte a Jesucristo, no suelte la verdad. Actualícese en Él. En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos renueva para que el viejo hombre sea santificado y no nos quedemos viviendo en la letra muerta, sino en el Espíritu vivificante. Por eso Adán era alma viviente, pero Jesús es un espíritu vivificante. Lo que nosotros vamos a tener después de este paso es que vamos no solamente a tener vida, sino que podemos dar vida a otros. Y eso es lo que hacemos a través del Evangelio. Santo, eso está bueno. De verdad que uno no quisiera que el tiempo se acabara. Son palabras que, verdad, que no entra aquí. Pero yo siempre he dicho que no solamente vamos a ser oidores, sino vamos a ser hacedores de la palabra. Vamos a guardar la palabra aquí en nuestros corazones. Vamos a atesorarlo. Vamos a aprender de cada palabra que sale de la boca de este hombre, que es permitido por Dios. Amén. Por eso el mismo Señor, porque el tema es de lo viejo a nuevo. De lo viejo a lo nuevo, de viejo a nuevo. De viejo a nuevo. Por eso el Señor le decía a Jeremías cuando lo llevó a la casa del alfarero. Bendito sea Dios, ya que también se habló del odre, que no se puede echar vino en odre viejo. Todo el proceso bíblico, hermana, es un proceso de renovación. De renovación. No de nuevo a viejo, sino de viejo a nuevo. De viejo a nuevo. Entonces, ¿por qué de viejo a nuevo? Porque Dios crea desde la eternidad, hermano. Sí. La gente no entiende eso. O sea, ya el hombre existía en la creación de Dios antes del mundo ser creado. Porque el mundo fue hecho para el hombre. Así es. Jesús existía antes del hombre ser creado y de todo el mundo estar aquí establecido. Porque ya Jesús era la solución del pecado y del error. Así es. Antes que Satanás fuese, ya Jesús era. Jesús era. Antes del tiempo ya estaba la eternidad. Antes de este periodo limitado de nosotros, ya había una vida especial preparada por Dios para vivir para siempre sin límite. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo entro a otra dimensión. Amén. No, esto está bueno. Por eso te pedimos que te suscribas, que le des me gusta, dale like, comparte con tus amistades, comparte en tus redes sociales, en tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram, y YouTube, en todo lado. Comparte esta palabra para que YouTube pueda dar recomendación para que esta palabra le llegue a más personas. De verdad que lo necesitamos y que entendamos que de lo viejo va a haber cosas nuevas, porque Dios hace todo nuevo. Amén. Y que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y solamente tenemos que creer en las maravillas que Él ha hecho, que Él ha dicho y que seguirá haciendo. Porque que yo digo algo, Dios no se cansa de trabajar. Dicen por ahí, hay una reunión que dice que al séptimo día Dios descansó. Pero yo estaba hablando con alguien, Dios mío, el tiempo ya está. Y yo estaba hablando con alguien y yo le decía,
pero está bien, en el séptimo día todavía Dios estaba trabajando. Pasa que en ese momento él terminó de trabajar, de hacer lo que él tenía que hacer. Que a veces uno se mete como en una locura, uno dice, wow, pero él sale en palabras, uno dice, Señor, ¿de dónde es? La Biblia dice que él terminó el séptimo día y reposó de la obra que había hecho. No, ¿verdad? Pero ese día estaba trabajando, fue que él terminó. Y para los que lo malinterpretan, no fue que Dios descansó porque Dios no estaba cansado. Fue que cesó. Que es muy diferente. O sea, terminó, ya, se acabó. Ya. No hay que hacer más nada, ya todo está hecho. Nada. Y yo le explicaba eso mismo a esa persona, Dios mío. Pues estuvo muy bien mi explicación. Claro que sí. La gloria es de Dios. Claro que sí. Ay, alma mía, yo me gozo. Claro Suscríbete. Ya tú sabes que esta palabra tiene que llegar a más personas. Tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemo y el pastor. Recuerde, dice la Biblia, nadie puede ser mayor que su maestro, pero todo aquel que sea perfeccionado puede ser igual al maestro. Santo. Así como Jesús lo enseñaba, así lo enseñamos hoy. Usted no puede ser más que Jesús, pero sí como Él. Y eso es lo que enseña el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento. Amén. Y lo que Dios quiere revelarnos en estos días postreros. Que el Espíritu Santo gobierna nuestra vida y rige nuestra vida como lo hizo en Jesús. Y que un hombre lleno del Espíritu Santo trasciende y cambia las cosas. Así que sigue en sintonía con todo lo que tenemos aquí en Excelencia Cristiana. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer en este día haber compartido con ustedes, esperando que sea de bendición. Compártalo, como dice la hermana Yesenia. Siga compartiendo este contenido que es de bendición y yo sé que será de bendición para mucha gente. Amén, así es. Esa ha sido tu zona sobrenatural. Dios te bendiga, Dios te guíe, Dios te guarde. Shalom.